Bueno, Alberto, ¿No? buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta jornada de webinars organizados por ambos capítulos estudiantiles de la SPULA. Estamos hablando de UIS, Student Chapter Colombia, y el capítulo de Argentina. Estamos muy contentos nosotros los estudiantes poder trabajar en conjunto. La TAM se vuelve a juntar después de un gran evento que tuvimos el año pasado, así que reitero muy contentos al respecto. Para seguir, le doy la palabra a Maika Gambus, advisor de WIS Student Chapter, nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, Jorge. Bueno, sí, mi nombre es Maika Gambús. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. SPULA, la Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Registros de Pozos, como se le conoce, pues es una sociedad que precisamente brinda esta plataforma para compartir saberes y experiencias. Así que de la mano de ambos capítulos estudiantiles, SPULA WIS y SPULA Argentina, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de 3 webinars que disfrutaremos el día de hoy como actividad de cierre 2023. Primeramente, compartiremos de la mano del magíster Alberto Ortiz la presentación Evaluación Petrofísica en proyectos de captura y almacenamiento de carbono en Argentina. Seguidamente se presentará la temática Aplicación de CO2 como método de recuperación secundaria y tecnología SECUS bajo la perspectiva de la magíster María Isabel Sandoval. Y finalmente, de la mano del magíster Nelson Suárez, quien es también el director para Latinoamérica de la SPULA Internacional, se abordará la temática Uso y evolución de la geonavegación en el mundo y su valor para el equipo de subsuelo en una operadora. Agradecemos a todos los ponentes por su disposición y tiempo para compartir sus conocimientos y experiencias, a la audiencia que hoy nos acompaña por el interés en estas temáticas y a todos los que trabajaron para hacer posible este evento, tanto organizadores como voluntarios, ya que su apoyo ha sido crucial para el desarrollo de esta actividad sumamente valiosa para aprender, intercambiar ideas y fortalecer habilidades en estas disciplinas. Gracias a todos por ser parte de este encuentro y sin más preámbulos, demos inicio a la jornada. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Maika, y muchas gracias al capítulo estudiantil de la SPULA, al capítulo eh, profesional también de Colombia, Argentina, por invitarme. Una alegría poder compartir y bueno, poder charlar sobre temas técnicos. Bueno, voy a hablar entonces un poco sobre el tema del CSS, como algunas cuestiones que tienen que ver con la petrofísica en el ámbito del carbon capture and storage, almacenamiento y captura de carbono en Argentina. Todavía, diríamos, estamos comenzando a pensar en este tipo de tecnologías aquí en el Cono Sur, pero creo que es importante ir comenzando a tratar de ver cómo son las diferentes alternativas que se nos presentan a futuro. Arranco primero que todo porque es la motivación grande de todo lo que tiene que ver con el CSS y cómo está tomando envión en los últimos tiempos el tema de la captura y el almacenamiento de carbono. Lo principal tiene que ver con la transición energética y el cambio climático. Cada año las temperaturas promedio a nivel planetario están subiendo por la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano principalmente. Y este año 2023 no dejó de ser un año más que las temperaturas vuelven a batir récords, particularmente a partir de julio de este año, a nivel promedio, las temperaturas subieron más de 1,5, inclusive durante un día, por primera vez en la historia, llegó a los 2 grados Celsius, temperatura promedio por encima de los valores de temperatura considerados preindustriales. Esto nos marca que los tiempos para el desarrollo de este tipo de proyectos son urgentes y que como comunidad científica y conocedores del subsuelo tenemos que trabajar fehacientemente y con mucha fuerza para tratar de llevar adelante estos proyectos lo antes posible, que van a permitir disminuir la parte al menos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace 5 días solamente, en el COP28 en Dubái,
se cerraron acuerdos nuevos y se escribieron con nuevos compromisos, tanto para distribuir fondos para atacar el problema del cambio climático, como así también para tratar de turbinar muchas cosas para desacelerar el ritmo de las emisiones hasta este momento. Entre los aspectos que fueron parte del documento final, además de, como menciono acá, además de triplicar la capacidad de energías renovables a nivel mundial, comenzar a darle un fin a la quema de carbón y tratar de dar todo lo posible por emisiones de energía libre generación de energía libre de emisiones. Se menciona justamente en uno de los puntos del acuerdo final la necesidad de acelerar todo tipo de tecnologías que tengan que ver con baja emisión, incluyendo además de las renovables y nuclear, tecnologías como Carbon Capture and Utilization and Storage, que es justamente uno de los temas que vamos a tratar acá. Entonces, bueno, en línea con esto, con los objetivos de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París del 2015, es por el motivo por el cual estamos comenzando a dar los primeros pasos y tratar de avanzar lo más rápido posible en este tipo de técnicas. ¿Por qué el CCS es justamente importante en el escenario de transición energética 2030 o 2050? Bueno, inicialmente la Agencia Internacional de Energía plantea como que el CCS va a ocupar un rol fundamental en el abatimiento de emisiones. En principio se habla de entre el 15, podría llegar a ser el 20%, tanto para emisiones de la industria como así también para emisiones asociadas a la producción de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? El hidrógeno gris, que surge, por ejemplo, a través de tecnología como Steam Methane Reform, que implica la generación de dióxido de carbono asociado, debe ir acoplado este tipo de proyectos a un proyecto de captura y almacenamiento de carbono para que justamente el hidrógeno, combustible del futuro, pueda ser libre de emisiones y se transforme en un vector energético que pueda resolver el problema del transporte y el almacenamiento de energía a gran escala, pero sin que esto necesariamente represente un problema para el medio ambiente. La bioenergía también, los BECS, que implican la generación de electricidad a través de biomasa, que en algunos países de Sudamérica, por ejemplo en Uruguay, inclusive en Argentina, en cierta manera está tomando una envergadura cada vez mayor. En Argentina llega al 6% de la demanda energética, de la oferta energética de Argentina. En Uruguay puede llegar hasta el 20-25% inclusive. Si bien este tipo de energía es carbono neutro, porque se está, digamos, quemando material que está dentro del ciclo de carbono, si se pudiera asociar con CCS o CCUS, con storage de las emisiones de dióxido de carbono generadas por la quema de la biomasa, podría pasar a ser una energía carbono negativa. O sea, directamente podríamos tener sumideros de dióxido de carbono y tener una energía completamente limpia para ser utilizada. Lo mismo se haría a través de DRAC, que es la captura directa de aire o la captura directa de dióxido de carbono, que está comenzando a tomar cierta relevancia en algunos proyectos, en particular en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, tiene que ir apalancado por proyectos de CCS, ya que una vez que uno captura el dióxido de carbono del atmosférico, aunque está muy diluido en pocas partes por millón, es necesario que esté asociado a proyectos de captura y almacenamiento, si no pasa a ser un problema el dióxido de carbono secuestrado. Bueno, acá quería comenzar a mencionar algunos aspectos claves que tienen que ver con los requerimientos geológicos mínimos para un entrampamiento, una captura y un almacenamiento de dióxido de carbono. Puede parecer algo muy trivial, pero no lo es en absoluto, porque es algo fundamental, diríamos, para ser evaluado. Necesitamos básicamente dos aspectos fundamentales para este tipo de proyectos, al menos en las rocas convencionales,
que significa tener un espacio poral o un volumen disponible en la roca donde albergar el dióxido de carbono. Después vamos a ver cuestiones de permeabilidad, etcétera, y otras cuestiones más que tienen que ver con la petrofísica, pero sin lugar a dudas necesitamos un volumen poral. Inclusive muchas veces que se evalúan algunos reservorios como potencial entrampamiento de captura de carbono, pero de dióxido de carbono, pero definitivamente, si digamos, por ejemplo, estamos en presencia de un fracturado, va a ser bastante complicado poder inyectar grandes volúmenes debido a la ausencia de volumen poral donde alojar el fluido y el dióxido de carbono. Y lo segundo es una roca sello, que tiene que tener determinadas características, como por ejemplo ofrecer un confinamiento al dióxido de carbono para que en su primera etapa de migración por diferencias de densidad pueda justamente el dióxido de carbono, diríamos, quedar albergado dentro de la roca permeable y no subir hacia acuíferos y contaminar acuíferos, inclusive poder retornar a la atmósfera, que sería una situación completamente indeseable, y para eso necesita un confinamiento que se lo da la roca sello. Y lo segundo, que la roca sello, además de ofrecer este confinamiento, tenga integridad, que permita, con esta integridad, o sea, que no se encuentre fracturada o fallada, que permita la fuga del dióxido de carbono hacia los niveles superiores. Esto entonces es un aspecto fundamental en el cual también los petrofísicos podemos llegar a trabajar mucho y ayudar en este sentido. Las características del dióxido de carbono inyectado en profundidad, hay dos características que quiero resaltar. Una de ellas es el tema de la presión y de la temperatura. El dióxido de carbono, cuando se encuentra a alta temperatura y a mayor presión, comienza a cambiar sus propiedades de gas hasta que pasa a un punto determinado en el cual se transforma en un fluido supercrítico, en estado supercrítico, que es, diríamos, una sustancia que bajo esas condiciones de presión y temperatura tiene las propiedades de un líquido y de un gas al mismo tiempo. Esto le da cierta ventaja o favorece en cierta forma la utilización de este tipo de fluidos para ser inyectados dentro de la roca, ¿no? Porque al tener, diríamos, la agilidad de un gas y al mismo tiempo la compresibilidad de un líquido, permite que el dióxido de carbono se maneje, diríamos, se pueda mover dentro de la roca con relativa facilidad, dependiendo del tipo de roca, y al mismo tiempo sea factible de poder inyectarlo a gran presión para que pueda entrar en todos los sistemas porales. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta para el análisis de este tipo de proyectos es la profundidad del reservorio. Y esto sí es importante porque a medida que nosotros vamos inyectando el dióxido de carbono a mayor presión y aproximadamente con un gradiente hidrostático de agua a una profundidad de unos 800 metros de profundidad, como vemos en esta curva, el volumen de dióxido de carbono representado en fondo comparado con el volumen del dióxido de carbono en superficie disminuye sustancialmente. O sea, pasamos de tener un volumen igual a 100, por ejemplo, en superficie, solamente 0,32, o sea, 0,3% del volumen en superficie es ocupado en el fondo aproximadamente a una profundidad de 1000 metros con un gradiente hidrostático normal, o sea, un gradiente de agua. Esto significa mucho, porque si encontrásemos reservorios que se encontrasen, por ejemplo, a 500 metros, 400 metros, a pesar de que además son más riesgosos de que representen una fuga hacia la superficie, los volúmenes que podemos inyectar son mayores justamente por esta pérdida de presión. Entonces, este es un aspecto bastante importante a tener en cuenta cuando uno evalúa los reservorios donde podríamos inyectar dióxido de carbono. Y por otro lado, si también observamos acá la curva de densidad, inclusive vemos los números de los volúmenes, cómo van variando en función de la profundidad, nos damos cuenta de que el gran cambio se produce entre los 600 metros y los 800 metros, diríamos 1000 metros, ya que después la disminución de volumen es cada vez menos en términos de velocidad de la disminución en volumen versus presión, y esto hace que no solamente tengamos, digamos, poca ganancia en cuanto al volumen
la disminución de volumen del dióxido de carbono en profundidad, sino que tenemos dos problemas más. Uno es que generalmente la porosidad y el espacio poral, como lo mencioné en el slide anterior, disminuye progresivamente por el efecto de la compactación de la roca desde los 1000 metros en adelante en general para todos los reservorios. Y por otro lado, las presiones de formación aumentan mucho y de esta manera se torna, requiere un esfuerzo energético mucho mayor el inyectar dióxido de carbono, por ejemplo, a profundidades de 2500 o 3000 metros. O sea que en esos rangos de profundidades comenzamos a tener problemas, otra serie de problemas nuevos. No ganamos volumen en cuanto a la disminución del dióxido de carbono, tenemos más problemas en las capacidades para la inyectibilidad del líquido por la pérdida de porosidad y de permeabilidad asociada a la compactación de la roca, y por otro lado necesitamos más energía, y si necesitamos más energía vamos a tener problemas porque justamente esta energía podría ser fuente de emisión de dióxido de carbono. Si tenemos que tener bombas, por ejemplo, que estén trabajando con combustible para poder bombear el dióxido de carbono, mayor energía requiere mayor uso de bomba y por lo tanto mayores emisiones, por lo tanto perdemos eficiencia en la cantidad de dióxido de carbono que estaríamos inyectando en fondo. Esto es más o menos un mapa del año 2022 de todos los proyectos actuales que están surgiendo en el mundo. Hay un ramping importante en la cantidad de proyectos. Podría ser mayor todavía o se espera que aumente más. Estamos en un punto crítico de la curva de aumento de proyectos de CCS a nivel mundial. Se están requiriendo cada vez más proyectos. Hay como un cuello de botella en algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones legales e inclusive de permisología por parte de los gobiernos para hacer los pozos que sean requeridos para este tipo de tecnologías, e inclusive también en certificaciones que tienen que ver con testeos a determinados materiales para ver cuánto tiempo van a soportar condiciones de dióxido de carbono. Pues se espera que estos proyectos, por lo menos los materiales tengan que resistir 80, 100, 200 años, y es algo que hasta el momento la humanidad no ha necesitado hacerse esa pregunta, y por lo tanto se están elaborando nuevos estándares para la determinación y certificación de los materiales que se usan. Esto básicamente son los tres cuellos de botella que está enfrentando el CCS en este momento a nivel mundial. Esperemos que, bueno, que en breve puedan ser resueltos. Hay proyectos, mucha cantidad de proyectos en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, principalmente en el offshore de Europa. Ya hay proyectos activos inclusive en el sudeste asiático también, y algunos proyectos en Medio Oriente. Y solamente aquí en el ámbito sudamericano tenemos un solo proyecto, que es el de Tupi Offshore Brasil. Los proyectos en general a nivel de lo que es Estados Unidos, América del Norte y Europa se están llevando a cabo, y esto lo menciono porque tiene que ver también un poco con la estrategia que podríamos implementar en Argentina futuro a nivel de clústeres. Son proyectos caros, involucran mucha inversión de mucho volumen de dinero para llevar adelante estos proyectos, sobre todo los offshore, y generalmente no hay forma que una sola industria pueda solventar el costo del proyecto y que además pueda providenciar la cantidad de dióxido de carbono necesaria para que el proyecto se lleve una envergadura, una escala que realmente impacte en las emisiones. Entonces, la manera en que se está resolviendo esto es a través de clústeres, en el cual se trata de grupos de empresas y grupos, inclusive ciudades, que entre todas colectan el dióxido de carbono, reversando algunas líneas antiguas de gas o construyendo líneas nuevas, y todos estos ductos nuevos en forma de clúster que van colectando el dióxido de carbono de diferentes industrias de grandes emisiones son luego colectados y enviados ya sea en el Mar del Norte a disposición final en el offshore, o en el caso de Estados Unidos, en Colorado o en algunas otras cuencas de Estados Unidos, dentro de pozos onshore o inclusive en el Mississippi offshore. Esto es importante mencionarlo porque justamente en estas zonas son las zonas de los clústeres donde también se debe evaluar puntualmente cómo son los reservorios geológicos para para este tipo de proyectos. Hay muchos aspectos claves de un proyecto de CCS.
El CCS Institute, que es un organismo que yo lo sigo frecuentemente, indica de que en muchos casos la mayoría de las fallas que tienen los proyectos de CCS, como mencionaba anteriormente, no tienen que ver tanto con cuestiones geológicas, sino más que todo con cuestiones burocráticas o simplemente, por ejemplo, de informar adecuadamente a la población de qué es lo que se está haciendo en el lugar para que tenga una licencia ambiental el proyecto. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de proyectos. Nosotros vamos a mirar ahora solamente el aspecto geológico, pero hay muchos aspectos que tienen que ser vistos al mismo tiempo para proyectos de este tipo y que tienen que ser considerados con mucha seriedad. En lo que respecta al almacenamiento geológico, yo acá menciono algunos que de hecho los voy a ir evaluando a medida que voy a ir desarrollando un poco los reservorios en Argentina factibles de este tipo de proyectos. Hay más, pero estos son básicamente los que a nivel geológico requieren un análisis más urgente. Tienen que ver con dónde está ubicado físicamente el proyecto, la profundidad, qué tipo de características tiene la roca reservorio, el sello, cuánto podemos inyectar, a dónde, cuál es la eficiencia de la roca en términos de cuánto va a ir realmente al lugar donde nosotros queremos colocar el dióxido de carbono, la presión a la cual está el reservorio, si está depletado o no, los líquidos que existen en el reservorio, relación de permeabilidad vertical horizontal para ver si el dióxido de carbono va a alejarse muy rápidamente de la zona del pozo por una permeabilidad horizontal o se va a distribuir mejor dentro de la roca, presencia de fallas y muchos otros aspectos más, ¿no? Los posibles entrampamientos geológicos en los cuales podemos colocar el dióxido de carbono, los menciono aquí. Básicamente son las areniscas clásticas o reservorios clásticos que nosotros conocemos, son los más frecuentes y los más factibles de colocar dióxido de carbono. Los carbonatos están siendo evaluados principalmente en Medio Oriente. Los carbonatos tienen algunas ventajas y desventajas. Algunas desventajas es que son reactivos, no al dióxido de carbono, sino a la mezcla de dióxido de carbono con agua, un agua ácida que generalmente genera una disolución y precipitación en simultáneo de algunos minerales dentro de los carbonatos, cambiando las características petrofísicas en función del tiempo. Los mantos de carbón, como CBM, Colbert, Metán, también están siendo evaluados, ya que tienen la capacidad de absorber dentro de la estructura mineral el dióxido de carbono y dejarlo entrampado por fuerzas de Van der Waals, o sea, fuerzas electrostáticas que hacen un entrampamiento adicional al dióxido de carbono dentro de las fracturas del carbón. Lo mismo con los reservorios no convencionales tipo las fangolitas clásticas, Vaca Muerta, Eagleford, que si bien tienen muy baja permeabilidad, podrían a través del querógeno ofrecer un entrampamiento secundario debido a la absorción, los fenómenos de absorción del querógeno y del dióxido de carbono asociado a eso. Y por último, las rocas máficas, que si bien tienen porosidades prácticamente o muy bajas o nulas y alta contenido de fracturas, pueden ofrecer también a través de una mineralización directa, como lo muestro acá en este gráfico, contacto del dióxido de carbono que está mezclado con el agua en contacto con la roca, genera inmediatamente la reacción de nuevos minerales, principalmente olivinos, piroxenos y algunos otros minerales máficos, que generan magnesita o minerales ricos en carbono, que es un entrampamiento muy seguro porque definitivamente lo transforma el dióxido de carbono en mineral y de esta manera permite un entrampamiento ya definitivo. Las rocas también están siendo estudiadas para este tipo de proyectos, principalmente en Islandia y en Omán. Entre los mecanismos de entrampamiento, creo que son varias las formas en que el dióxido de carbono queda entrampado dentro de la roca, y esto es importante para lo que nos atañe a la cuestión de la petrofísica. Cuando el dióxido de carbono entra y es inyectado por este pozo, por ejemplo, el dióxido de carbono comienza a migrar hacia niveles superiores por diferencias, principalmente por diferencias de gravedad. El dióxido de carbono se encuentra a una densidad, dependiendo de la profundidad, de 0.6, 0.7, que en comparación con el agua es una densidad menor y por lo tanto el movimiento inicial es a través de el movimiento por densidad.
Cuando definitivamente llega a la zona superior de la estructura, si se trata de una estructura, actúa entonces el sello como primer impedimento para que el dióxido de carbono continúe su ascenso hacia superficie. En general, una vez que este dióxido de carbono comienza a migrar, se produce como una sobrepresión en la estructura que hace que el agua que está en las secciones inferiores comience a intentar reubicarse detrás de la primera pluma de dióxido de carbono, y de esta manera se produce un entrampamiento secundario capilar, que es muy interesante porque este entrampamiento secundario capilar es más, diríamos, tiene mayor seguridad que el entrampamiento solamente por las rocas sello aquí y diríamos le da una seguridad adicional al dióxido de carbono, ya que queda entrampado en el centro de la burbuja del poro. Esto ocurre, dependiendo del reservorio, entre los 10 y los 80 o hasta 200 años posteriores a la inyección de dióxido de carbono. En el otro caso, un segundito que... Perdón, me estaban llamando. El tercer caso es el entrampamiento por solubilidad, que es básicamente cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el brine, con el líquido, con el agua, aumenta la densidad del brine a 1.1, 1.2 en algún caso, y comienza a descender nuevamente, pero esta vez por una densidad superior del dióxido de carbono mezclado con el brine, que justamente es el entrampamiento por solubilidad. En este caso ya tendríamos un tercer nivel de entrampamiento y de seguridad que ofrece el reservorio. Y por último, ya cuando estamos, dependiendo del tipo de roca y el tipo de mineralogía que estamos inyectando, podemos llegar a tener alguna reacción de los minerales con el dióxido de carbono, con el cual el dióxido de carbono forma ya parte de la estructura mineral de la roca y definitivamente queda entrampado ahí de manera permanente. Bien, en la petrofísica, el petrofísico tiene un rol, digamos, muy variable y muy importante dentro de este tipo de proyectos, ¿no? Primero, para saber cuál es el volumen disponible en el cual nosotros vamos a poder albergar el dióxido de carbono y de esa manera darle un valor al proyecto en sí mismo. No es lo mismo que tenga capacidad de albergar 2 gigatoneladas o ser un proyecto muy grande, pero en 2 megatoneladas que 200 megatoneladas, ¿no? Eso es un tema que es importante para entender desde un primer momento. Por lo tanto, la medición de la saturación irreductible, eventualmente inclusive la saturación, si tuviéramos en caso, digamos, una situación en la cual tuviéramos alguna saturación de petróleo dentro del reservorio, es importante que sea medida y entendida desde un primer momento. Otro de los aspectos muy importantes es a dónde y cuál es el intervalo que será más favorable para inyectar el dióxido de carbono, que tiene que ver con un montón de otras características dinámicas de la roca, que es la relación entre las permeabilidades verticales y horizontales, como permeabilidades relativas. Las permeabilidades altas son favorables para una mayor inyectividad, porque uno puede canalizar mayor cantidad de dióxido de carbono por unidad de tiempo, pero tiene la desventaja de que podría llegar a ser más factible la posibilidad de fuga del dióxido de carbono en intervalos de alta permeabilidad. Los niveles de baja permeabilidad, siempre y cuando nos encontremos en presiones que no lleguen a fracturar la roca, podrían ser más favorables para el entrampamiento capilar, y le ofrece una seguridad secundaria y, diremos, un nivel 2 de seguridad en cuanto a que el dióxido de carbono pueda llegar a fluir y a salir a esa superficie. Entonces, el equilibrio justo entre encontrar una zona donde se puede inyectar mucho y encontrar una zona donde se puede inyectar menos, pero diremos que dé mayores niveles de seguridad, es todo un desafío muy importante en el cual el trabajo del petrofísico es importantísimo. El entendimiento de cómo es la presión capilar también. Y después cómo el dióxido de carbono se va a mantener
dentro de la roca reservorio, y sobre todo en lo que respecta a las características geomecánicas, tanto de la roca, del reservorio, como también al sello. Entonces, todas estas cosas que en general nosotros las solemos evaluar para los reservorios convencionales o inclusive no convencionales también, es necesario de incluirlas dentro de este tipo de estudios y no es fácil. El entendimiento de esto obliga a pensar la roca de una manera completamente diferente al momento que nosotros la pensábamos para que fluya con hidrocarburos, ¿no? La capacidad de almacenamiento de óxido de carbono en el subsuelo tiene que ver bueno, con el área, con la altura, con la relación de net gross por la porosidad total de la roca, por la densidad del dióxido de carbono. Esta es una fórmula que se utiliza mucho en Europa, que es geocapacity, y por un número que básicamente es el factor de eficiencia, que es un número clave y es el objeto de todas las discusiones cuando estamos trabajando en estos proyectos. Generalmente cuando hablamos de porosidad o de net gross, no suele haber tantas discusiones y cuestiones petrofísicas a tener en cuenta en esta validación, a no ser que haya algún problema para caracterizar la porosidad de la roca, pero en general todo se centra en este factor de eficiencia, que tiene que ver básicamente es cuánto del volumen de la roca va a realmente albergar dióxido de carbono. Tiene que ver con la eficiencia del barrio del dióxido de carbono en fondo, el movimiento del dióxido de carbono versus el agua, que implica conocer muy bien las permeabilidades relativas de la roca, la cantidad de agua que va a ser desplazada por el proceso de drenaje cuando el dióxido de carbono entre y la cantidad de dióxido de carbono que va a ser desplazado cuando la pluma de agua vuelva a ocupar la zona donde el dióxido de carbono está entrando, las relaciones de viscosidad entre el dióxido de carbono y el agua, que a medida que va cambiando la temperatura del dióxido de carbono, ya sea porque va perdiendo presión o porque va recuperando la temperatura a la cual se encuentra el reservorio, ya que fue inyectado en superficie a otra temperatura, esto va cambiando en función del tiempo. Y también cómo se va gestionando la presión durante la inyección de dióxido de carbono, que es un aspecto crítico, porque hay que entender muy bien todo lo que está ocurriendo en el wellbore, el sector que está ocurriendo cerca de la pared del pozo, para entender realmente cómo el dióxido de carbono va a interactuar con la roca y no tener problemas de pérdida de eficiencia en la inyectividad del dióxido de carbono en la roca, que este ha sido uno de los problemas principales de algunos reservorios, algunos proyectos que han trabajado en este sentido. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, una curva de presión capilar, acá tenemos presión capilar y saturación de agua, sometemos una roca, por ejemplo, a un efecto de drenaje, o sea, comenzamos a extraerle el agua por el desplazamiento con otro fluido que generalmente no es mojante a la roca, comenzamos a movernos por esta curva, ¿no? Comenzamos a aumentar la presión y comenzamos a desplazar el agua hasta llegar a un punto en el cual la presión se hace asintótica y por más presión que continuemos haciendo ya no vamos a poder desplazar más el agua de la roca. Esto nos va a dar la cantidad de dióxido de carbono que va a poder entrar en la roca en el estadio inicial y que este valor es muy importante conocerlo porque va a tener que ver directamente con ese factor de eficiencia en el cálculo final que nosotros vamos a tener del contenido de dióxido de carbono en la roca. Y si por el contrario, una vez que el dióxido de carbono se albergó en la roca, comienza a ser movido por proceso inverso de entrada de agua dentro de la roca, las presiones capilares van a volver a bajar, la saturación de agua va a volver a aumentar nuevamente, pero como cualquier roca, como cualquier roca de la naturaleza, una vez que diríamos, llegue a un punto tal en el cual todo el agua pase a través del reservorio, no va a poder volver a ocupar en la mayoría de los casos la misma cantidad de volumen que había ocupado al momento que la roca estaba completamente llena de agua, sino que va a quedar un entrampamiento residual de dióxido de carbono dentro de la roca, al cual nosotros en este caso lo llamamos SOR cuando estamos hablando de reservorios convencionales. Entonces, este valor inicial es importante porque sabemos cuánto dióxido de carbono va a entrar cuando un acuífero salino entre dióxido de carbono dentro de la roca, y este valor secundario va a ser muy importante porque nos va a dar una idea de cuánto es el entrampamiento secundario por capilaridad que vamos a tener en el dióxido de carbono. Imaginamos en este caso una roca que ha sido mojable a agua siempre, que no ha tenido historia de imbibiciones con petróleo o con gas,
Ahora, si le ponemos un reservorio de petróleo y gas que ya ha sido depletado, en el cual ya han pasado otros hidrocarburos por la roca, este estudio de las presiones capilares se torna aún más crítico para entender exactamente cómo va a ser el movimiento del dióxido de carbono dentro de la roca. En esto, la resonancia magnética nuclear tiene mucho para darnos. Generalmente es la única herramienta que nos permite, tanto en laboratorio como en fondo, entender los movimientos de los fluidos y entender las características de la roca más allá de la porosidad. Podemos también sacar diámetros de gargantas porales y establecer valores de cutoff acordes para saber cuánto del fluido de la roca va a estar en una condición irreductible y cuánto va a ser factible de ser reemplazado por dióxido de carbono en una curva de drenaje primaria, e inclusive también nos puede ayudar para el entendimiento del segundo proceso, que es el proceso de imbibición, en el cual está entrando nuevamente el agua y está dejando un entrampamiento residual de dióxido de carbono. Entonces, en este sentido, creo que la resonancia magnética, que es una herramienta que nosotros los petrofísicos utilizamos mucho, va a tener un rol muy preponderante en este tipo de proyectos en el futuro. Otro de los puntos importantes para tener en cuenta es que no solamente necesitamos en la roca gran cantidad de volumen poral para poder albergar el dióxido de carbono, sino que necesitamos colocar el dióxido de carbono a una velocidad que esté acorde con la fuente que está providenciándonos dióxido de carbono. No podemos parar una fábrica cementera o un complejo industrial siderúrgico porque la roca no está admitiendo la cantidad de dióxido de carbono que debería admitir. Entonces, para que pueda admitir esas cantidades de dióxido de carbono, necesitamos espesor permeable y permeabilidad en la roca. Y este es un factor clave, que es la inyectividad de la roca, que hace que se puedan determinar reservorios tipo 1, 2 y 3. Obviamente que mientras estemos en reservorios tipo 1, vamos a estar en reservorios con cierta seguridad de que todo va a salir bien en cuanto a que vamos a lograr inyectar grandes cantidades de dióxido de carbono a la velocidad que queremos. El problema es cuando entramos en tipo 2 o tipo 3, porque allá ahí, a pesar de que hay proyectos que se están llevando adelante, inclusive proyectos en Argelia que van al límite en permeabilidad y espesor permeable, pero debemos comenzar a considerar con mucho cuidado si entramos en reservorios tipo 3, porque básicamente podríamos tener problemas para colocar la cantidad de dióxido de carbono que estamos necesitando, a pesar de que tengamos espacio poral disponible para hacerlo. Un aspecto fundamental también que no es evaluado hasta el momento en los reservorios convencionales de petróleo y gas es el efecto de la roca y la interacción de la roca con el dióxido de carbono. Como comentaba anteriormente, hay minerales que que se disuelven durante la inyección de dióxido de carbono, principalmente la calcita y la dolomita. Son minerales que se disuelven a una velocidad muy rápida cuando el dióxido de carbono está mezclado con el agua. En general, el dióxido de carbono puro no tiene casi interacción con la roca, pero casi siempre se mezcla con el agua, y es el agua ácida de bajo pH la que genera un montón de fenómenos de disolución y en algunos casos precipitación, de acuerdo a la salinidad del agua de formación original. Eso hay que entenderlo y saberlo muy bien y muy claramente al inicio del proyecto. Y esto debe ser entendido no solamente qué minerales reaccionan, cómo cambian las permeabilidades relativas, cómo cambia la permeabilidad total, cómo cambia la permeabilidad de las presiones capilares y a qué velocidad ocurre y dónde ocurre en el reservorio, porque tengo que entender que cerca del pozo ocurren determinadas cosas y lejos del pozo ocurren otras reacciones con la mineralogía, porque tenemos el dióxido de carbono a diferente presión. Entonces, este es un aspecto que no está, diríamos que hay que trabajar muchísimo y urgente, porque es un aspecto en el cual nosotros como petrofísicos no hemos venido estudiando a lo largo del tiempo. También esta reacción con la mineralogía, cómo afecta las permeabilidades relativas y cómo afecta también la concentración de algunos elementos que en algunos casos precipitan y en otros casos disuelven la roca. Entonces, la precipitación o la disolución de los
cationes y los aniones dentro del fluido es muy importante para entender cuáles son los fenómenos que van a ocurrir, a qué tiempo y cómo esto va a afectar la porosidad total de la roca. Emi, estoy dando la presentación. Escribe. Perdón. Bien. Dicho esto, ahora entramos un poco en las cuencas argentinas, ¿no? Una vez que la idea un poco era colocar bajo el panorama de todo lo que es la evaluación petrofísica de este tipo de proyectos de tipo CCS, y ahora la idea era un poco contextualizarlo dentro de la realidad argentina, dentro de lo que conocemos un poco. En Argentina tenemos numerosas cuencas. Algunas de las cuencas fueron descubridoras de petróleo y gas. 5 o 6 cuencas básicamente fueron descubridoras de petróleo y gas en Argentina. Esta es la cuenca del noroeste argentino. Son 2 cuencas en realidad, una paleozoica y una cretácica. En el ámbito de Mendoza tenemos la cuenca cuyana, que es triásica. También tenemos la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo San Jorge y por último la cuenca austral, ¿no? Esto es, diríamos, las cuencas conocidas. También tenemos otras cuencas donde hasta el momento no se han encontrado hidrocarburos, pero hay algunos pozos perforados, como la cuenca del Salado, Claromeco y Colorado, y la cuenca paranaense, que son cuencas interesantes porque ahora las estamos comenzando a observar con mayor cuidado, ya no solo por la prospección de petróleo y de gas, sino como cuencas que podrían ser factibles de inyección de dióxido de carbono. Pero una vez entendido dónde están las cuencas principales dentro de Argentina, tenemos que ir a algo que es súper importante, que es entender dónde están las fuentes de dióxido de carbono posibles, para tratar de comenzar a machear las fuentes de carbono, de dióxido de carbono, con la disponibilidad geológica para esto. Entonces acá lo que traté de hacer es una recopilación de lo que serían las principales fuentes de dióxido de carbono que estarían disponibles para proyectos de CCS. Por un lado, las centrales térmicas, que generalmente consumen dióxido de carbono y lo entregan diluido a la atmósfera en una proporción que varía, pero que podría estar alrededor del 40%, que son fuentes importantes de dióxido de carbono. La mayoría en Argentina están ubicadas en las cercanías de Buenos Aires, centro del país, aunque hay algunas importantes también acá en Neuquén, que merecen ser tenidas en cuenta porque justamente es una de las cuencas donde más conocemos las características petrofísicas de los reservorios. La industria cementera es otra industria que resuelve el problema de las emisiones urgentemente. Tiene 2 aspectos importantes. Uno es la quema de combustibles fósiles, y aunque pudiera resolver eso con energías renovables, el segundo problema de las cementeras es que en el craqueo de la calcita se produce dióxido de carbono emitido a la atmósfera por la rotura misma de la estructura cristalina del mineral. Entonces, si le colocásemos hidrógeno a una cementera, aún tendríamos un factor de emisión muy alto por la rotura de este mineral, con lo cual la cementera no va a tener más otra alternativa para resolver el problema de la generación de cemento que no sea a largo plazo o a mediano plazo la inyección de dióxido de carbono bajo la superficie en proyectos de CCS. Lo tercero sería los proyectos de biomasa, que también podrían generar. Al momento hay algunos, pero como comentaba, para que se lleven a cabo de manera carbono negativo, podrían estar apalancados por un proyecto de CCS y están ubicados prácticamente todos en el centro del país, en la zona productiva agrícola de Argentina, y algunos en las zonas productivas vitivinícolas del oeste de Argentina, que también podrían albergar dióxido de carbono para este tipo de proyectos. Algunas fuentes de emisión más dispersas, como es el biogás, a través de los feedlots, de ganado porcino o de tambos, que también se encuentran en la zona centro agrícola ganadera de Argentina, que si bien son en algunos casos proyectos de pequeña o de mediana envergadura, podrían eventualmente, diríamos, sumarse en el año 2050 a un clúster que permita la disposición final del dióxido de carbono emitido a través de sistemas de clúster como lo están haciendo en Estados Unidos.
Las refinerías también son otra fuente muy importante de emisión. En particular en Argentina hay refinerías en el puerto de Bahía Blanca, cerca de la cuenca de Claromeco, de la cual voy a hablar un poquito ahora, Plaza Huíncul, que está en la cuenca neuquina, Luján de Cuyo, en cuenca cuyana, y lo que es Campana, La Plata y Dock Sud, que están, diríamos, en la zona del Río de la Plata, donde al momento en las cercanías no habría posibilidades de albergar proyectos de CCS, aunque sí tal vez en el offshore. La industria siderúrgica también es una industria con alta generación de dióxido de carbono. Toda la industria siderúrgica argentina está localizada a las orillas del río Paraná, en lo que va desde Buenos Aires hasta la ciudad de Santa Fe, y ahí sería, diríamos, un posible lugar, no para hacer un CCS, porque no habría lugar, diríamos, en cuanto a espesor sedimentario para hacerlo, pero sí para la recolección de dióxido de carbono y envío para la cuenca, por ejemplo, Chaco Paranaense, o para eventualmente el offshore en el límite entre Uruguay y Argentina. Comenzando a hablar un poquito entonces en lo que respecta a la cuenca neuquina, que es la primera cuenca de la cual voy a hablar. Hay un montón de formaciones que han sido evaluadas a través de un atlas para la validación específicamente para el albergue de dióxido de carbono. Los coloqué aquí. La cuenca neuquina es una cuenca jurásico-cretácica, donde han sido evaluadas unas 7 u 8 formaciones con este objetivo. Acá se encuentran las formaciones principales. Acá está la bibliografía del Atlas, cual es muy interesante porque no solamente permitió mapear los lugares donde estarían albergados los principales reservorios factibles de CCS, sino también las toneladas que podría albergar cada una de las diferentes formaciones, y en función diríamos, de la formación justamente que fue evaluada. Lo que podemos rescatar de esta figura es que, por ejemplo, la formación centenario superior-inferior, que se encuentra en el engolfamiento de la cuenca neuquina, sería una formación muy interesante por la gran cantidad de toneladas que podría llegar a albergar. La formación Murichinco tiene un amplio espectro de disposición dentro de la cuenca neuquina y es más heterogénea. El grupo Cuyo, que también podría albergar gran cantidad, que está principalmente ubicado en la zona sur-sureste de la cuenca neuquina. Y por último, la formación Tordillo, que también podría llegar a albergar proyectos de CCS. En lo que respecta a la formación centenario, acá tenemos un perfil de la formación centenaria superior e inferior, a través de un trabajo que se publicó para el análisis de la inyección de agua de flowback de los proyectos de Vaca Muerta en esta formación. Esta formación tiene algunas particularidades, son areniscas conglomerádicas en algún caso, con alguna presencia de toba, generalmente un poco anisotrópicas, con muy buena porosidad y muy buena permeabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, las areniscas de la formación centenario son areniscas que pueden ser muy factibles de albergar el dióxido de carbono. Lo que tiene es alguna mineralogía más allá del cuarzo, que implica líticos y feldespatos, con alguna posible reactividad del dióxido de carbono relacionada a la mineralogía. Pero uno de los grandes problemas que requiere analizar la formación esta con mucho cuidado es que no hay ninguna lutita pura por arriba de la formación centenario, al menos en la mayoría del engolfamiento, y la única formación que podría entrampar el dióxido de carbono es la formación Candeleros, que son areniscas finas, a muy finas, con algo de arcillosidad, pero que no llegan a ser una luta. No llega, si bien es una arenisca tight, no llega a ser una roca sello completamente segura para el albergue en este tipo de reservorios. No digo que no lo sea, pero digo que requiere un análisis bien particular de la formación Candeleros, ya que podría para ver cómo funciona como roca sello. Es por eso que construí este gráfico acá, que tiene que ver con diferentes características de cómo evalúo yo la formación centenario para este tipo de proyectos. Color verde significa que no le daría prioridad al estudio de estos aspectos, como por ejemplo la profundidad
o la inyectividad, ya que tenemos alta porosidad y permeabilidad, pero sí le daría prioridad máxima en rojo al análisis de la roca sello para este tipo de formación. También le daría cierta importancia a las cuestiones relacionadas con la mineralogía, la relación permeabilidad horizontal-vertical y el entrampamiento capilar, ya que es una roca que tiene una saturación irreductible bastante baja y a lo mejor el entrampamiento capilar va a ocurrir de una manera muy limitada debido a las alta permeabilidad y porosidad de la roca. En lo que respecta a la inyectividad, estaríamos en una roca prácticamente tipo 2, tal vez parte tipo 1. Así que como roca es muy buena, el problema sería básicamente el entrampamiento a validar de la formación Candeleros. Cuando nos vamos al grupo Cuyo, que es una formación que está bien más profunda, estamos acá con un ejemplo de un pozo que está llegando a los 4.000 metros, ganamos en el aspecto de roca sello porque tendríamos a Vaca Muerta y Molles, dos lutitas muy potentes por encima que podrían albergar, podrían frenar digamos, la salida del dióxido de carbono de la roca, pero comenzamos a tener problemas de capacidad de almacenamiento por la baja porosidad que tiene y por la alta profundidad a la que generalmente se encuentra, que está alrededor de los 4.000 o 3.000 metros bajo el subsuelo. Seguimos teniendo problemas con sensibilidad mineralógica y relaciones de permeabilidad, porque también estas rocas generalmente contienen líticos y feldespatos que habría que ver cómo reaccionan con la roca. Y el factor de eficiencia, debido a la baja permeabilidad de la roca, podría llegar a ser un tema a evaluar importante. La formación Tordillo es una formación que generalmente está constituida o bien por areniscas fluviales o a veces por areniscas eólicas, en algún caso eólicas tipo tight y algunas con eólicas con algo de permeabilidad. Es una formación muy interesante para albergar hidrocarburos. No tiene problemas de sello, ya que tiene vaca muerta por encima en la mayoría de los casos. Las profundidades podrían estar dentro de los 2.000 metros, así que no tendría tanto problema. Porosidades del 15% darían buena capacidad de almacenamiento. La presión del reservorio habría que ver, porque esta Tordillo, diremos, produjo muchísimo gas en Argentina, y por lo cual habría que ver que no esté depletado el reservorio y esa depletación tenga problemas a la hora de inyectar, traiga problemas de generación de hidratos y que frenen y que no permitan la inyección del. Y como al ser areniscas eólicas, tienen un alto contenido de feldespato y mucho crossbedding de ángulo que implica analizar la permeabilidad horizontal para saber cómo es la distribución del dióxido de carbono dentro de la roca. En este caso ya pasaríamos una inyectividad de tipo 2 a 3 debido, por un lado, a la pérdida de permeabilidad y por otro lado a la pérdida de espesor respecto, por ejemplo, a la formación centenaria. En la cuenca del Golfo San Jorge, no me quiero extender mucho, son muchos los reservorios, algunos fueron evaluados. La cuenca del Golfo San Jorge, una cuenca cretácica, principalmente con depósitos continentales, al menos en los que vamos a evaluar para el proyecto CSS. Básicamente son 4 los reservorios: la formación Comodoro Rivadavia, la formación Mina del Carmen, Castillo y Meseta Espinosa. Y Bajo Barreal son las formaciones principales, las voy a trabajar como un todo a estas formaciones, porque no da tiempo para hablar media hora de cada una y porque, diríamos, no es la idea. Pero en general la mayoría de todos estos reservorios se trata de reservorios fluviales con un ambiente fluvial anastomosado, que implica la disposición de arenas que no siempre están conectadas entre sí, y la interconexión de ellas ha sido objeto de mucho análisis y mucho estudio durante 50 años en la cuenca para saber a dónde se debería inyectar el agua para recuperar petróleo por otro lado. Esto no deja de ser también un obstáculo a la hora de inyectar dióxido de carbono, porque perdemos la capacidad de entender hacia dónde ese dióxido de carbono va. Por otro lado, se ha detectado anisotropía en este tipo de rocas debido a fenómenos de deposición de tipo crossbedding o areniscas laminadas. De hecho, ha ayudado la anisotropía a caracterizar mejor el contenido de hidrocarburo en estas rocas.
pero es algo importante a tener en cuenta porque la inyectividad o la zona donde el dióxido de carbono va a ir, seguramente va a ir por la zona de mayor permeabilidad horizontal, y habría que ver qué capacidad tiene de poder moverse verticalmente hacia zonas de menor permeabilidad y de esta manera poder ocupar un espacio mayor. O sea, la relación de permeabilidades es un tema a analizar. Como está a modo de ensandwichado, como decimos nosotros acá en Argentina, entre medio de espesores de pelitas, que son los depósitos interfluviales, donde se depositaron muchos finos, en general, eh, como roca, tiene el dióxido de carbono un buen entrampamiento. Se presume de que si no hay presencia de fallas, estas pelitas intermedias entre cada una de las areniscas podrían. Un tema crucial acá en la cuenca son que la mayoría de los reservorios permeables son muy ricos en tobas, son areniscas tobáceas, tufíticas, algunas con un contenido prácticamente todo de hasta el 90%, feldespática, lítico-feldespática, lo cual haría que seguramente la roca tenga una reactividad muy fuerte con el dióxido de carbono que tiene que ser estudiada de la manera adecuada. En términos de porosidad, estamos con porosidad del 15%, así que no sería eso realmente un problema en cuanto a la capacidad de albergue de dióxido de carbono de la roca. Y en cuanto a permeabilidad, es muy variable, pero en general los reservorios más permeables tienen permeabilidad por arriba de los 10 milidarcia, o sea que estaríamos hablando de permeabilidades relativamente, diríamos, interesantes como para la inyección de dióxido de carbono. Eso hace que estemos en un reservorio tipo 2/3. Acá el problema no es tanto la permeabilidad tal vez, sino el espesor real permeable, ya que se trata de muchos cuerpos de arenisca de 5 a 8 metros, que habría que ver cómo se puede hacer para inyectarlos todos en simultáneo y que no se pierda capacidad de inyectividad, sobre todo por el espesor. Aquí la limitante es el espesor, no tanto la permeabilidad. Entonces, acá tendríamos el problema de la inyectividad prácticamente para la mayoría de los reservorios, el factor de eficiencia que tiene que ver con la relación de permeabilidad horizontal y vertical, una sensibilidad mineralógica elevada que tiene que ser estudiada y posiblemente un entrampamiento capilar que habría que ver en estas zonas de alta permeabilidad cómo se comporta en función de la disolución que podría tener las tobas frente a la presencia de dióxido de carbono. La cuenca cuyana es otra de las cuencas, en este caso una cuenca cretácica. Tiene en la provincia de Mendoza una cementera a un proyecto de este tipo acá en esta cuenca. Se extrajo petróleo en los últimos 70 años en esta cuenca. En general los cortes de agua hoy en día están en el 90, 95, hasta el 98% de agua respecto de petróleo, o sea, son cuencas muy maduras, con mucha cantidad de pozos. También hay una destilería en Luján de Cuyo que podría apalancar un proyecto de este tipo. La formación, por ejemplo, Barranca, que es un yacimiento tradicional de esta cuenca, es un entrampamiento dado por un sistema anticlinal cortado por una falla, y se trata de conglomerados y areniscas muy permeables, que estamos hablando ya prácticamente de 100 hasta un Darcy de permeabilidad, con buena conectividad entre los diferentes reservorios. En principio no debería ser un problema la conectividad en el reservorio, y con un buen entrampamiento en sentido que tiene diríamos una estructura asegurada porque hubo un entrampamiento de petróleo previo, esta formación Barrancas. Así que los aspectos claves a evaluar serían la presión del reservorio actual, el factor de eficiencia en función de la distribución de las arenas y conglomerados, y alguna reactividad mineralógica o de KBKH relacionada a los líticos que poseen estas areniscas, que son generalmente conglomerádicas y tienen presencia también de algunos clastos de feldespatos que son reactivos. Esto lo ubicaría en un reservorio tipo 2 prácticamente. No tendría problemas de permeabilidad, tal vez algún problema en el espesor, ya que la formación tiene aproximadamente entre 100 metros o 80 metros de espesores permeables. Ahora sí nos vamos para algunas zonas donde tenemos menos datos y menos información. La cuenca de Claromeco
es una cuenca donde se encontraron espesores de carbón, en algunos casos de hasta 10 metros de espesor. De esta cuenca sabemos muy poco. En mi caso, yo a lo largo de mi historia profesional tuve la oportunidad de evaluar estos dos pozos, Paraguil 1 y Paraguil 2, que perforaron esta zona con objetivo de hacer un proyecto de coal bed methane, de carbón, de gas de carbón, que finalmente no dio un fruto positivo porque no se pudo obtener lo que se pensaba, pero el carbón, ubicado aproximadamente unos 800 metros de profundidad, unos cuantos mantos de carbón, podrían albergar un factible proyecto de Carbon Capture and Sequestration. Digo esto porque en esta zona está el puerto de Bahía Blanca con una destilería acá que podía providenciar grandes cantidades de dióxido de carbono, y hay muchas cementeras en la zona de La Barría, Tandil, que sin lugar a dudas les va a interesar muchísimo el análisis de este tipo de reservorios para poder ver si en las cercanías de las cementeras podría albergarse el dióxido de carbono, principalmente la formación en las tunas, que es la que contiene los mantos de carbón. Acá prácticamente coloco todo en rojo porque se conoce muy poco acerca de las características petrofísicas de este reservorio, prácticamente nada, pero vale la pena analizarlo más. El único aspecto que podría quedar libre de problemas sería la profundidad, ya que los primeros carbones se encuentran en los 800 a 1000 metros, así que en principio la profundidad no parecería que fuera un problema, sino que el problema principal es evaluar todo el resto de las características petrofísicas del reservorio. En la zona noroeste argentina, en las provincias de Salta y Jujuy, hay reservorios de gas y petróleo de muchos años produciendo. Acá el problema, hay varias formaciones, principalmente una de las formaciones son areniscas de tipo Ramos, arenisca Ramos, son estructuras anticlinales muy complejas de la zona de la faja plegada y corrida del subandino de Bolivia y de Argentina. Los pozos son generalmente muy profundos, las areniscas son limpias, muy limpias, con porosidades de 3 o 4%, la porosidad es muy baja, de cuarzo puro. Entonces eso nos motiva a que los problemas que tenemos que enfrentarnos aquí son profundidad elevada, 4.000, 3.000 metros de profundidad, capacidad de almacenamiento porque la porosidad es de 3 a 4% por la profundidad alta, o sea que tenemos baja cantidad de dióxido de carbono disponible para inyectar. La roca sello no es mala, pero al estar tan estructurado es peligroso en el sentido de que si el pozo entra de un lado de la estructura o entra del otro, podríamos tener problemas para asegurar el entrampamiento adecuado. Baja porosidad y permeabilidad de inyectividad nos trae problemas serios. Y bueno, lo único que podríamos tal vez no darle tanta importancia en un primer momento sería la sensibilidad mineralógica, pues son areniscas cuarzosas, cuarcíticas puras, así que no creo que haya interacción de la roca con el dióxido de carbono, y la permeabilidad KBKH, que en realidad ya viene, diríamos, por el problema de la baja permeabilidad. Esto lo ubica definitivamente estos reservorios en un reservorio tipo 3 seguro. Son reservorios espesos, pero la permeabilidad está en el orden de los micro-nanodarcies. Por lo tanto, prácticamente no veo con buenos ojos la posibilidad de llevar proyectos de este tipo. Y por último, ya para ir cerrando, la cuenca Chaco Paranaense, que es una cuenca muy amplia, con muy poca información, muy pocos pozos perforados. Acá lo que hay que tener mucho en cuenta, por eso coloco prácticamente todo un conocimiento de la información o de los pocos pozos que han perforado en esta cuenca, pero uno de los aspectos principales y el primero a tener en cuenta es el espesor del registro sedimentario. Por eso acá lo coloqué en este estudio gravimétrico que se hizo, cuáles serían las zonas, la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, tal vez Chaco, norte de Santa Fe, algo de Corrientes, las zonas donde a lo mejor se podría llegar a tener profundidades de más de 1000 metros de espesor sedimentario para poder albergar dióxido de carbono. Cabe aclarar que acá están los mantos los mantos basálticos de Sierra Geral que vienen de una fusión muy grande que hubo en el Cretácico en Brasil y que llegó hasta el centro de la Argentina, que tiene espesores que van hasta 200 o 300 metros, inclusive más de basalto. Basaltos son rocas ultramáficas que eventualmente podrían tener algún tipo de reactividad con el dióxido de carbono
y que eventualmente podrían ser evaluadas como rocas para un entrampamiento mineralógico directo, contacto del dióxido de carbono con la roca de manera directa, ya no entrampamiento capilar, etc. Proyectos como esto se están llevando en este momento a cabo en Islandia, así que bueno, podría aprovecharse la experiencia de ellos allá para ver si a lo mejor no hay posibilidades de llevar adelante algún proyecto de este tipo, ya que, como lo vimos en los mapas anteriores, la mayoría de las fuentes de emisión de dióxido de carbono en la zona agrícola ganadera de Argentina se ubican en esta zona. Entonces habría que ver, primero, por un lado, si esto ofrece algún tipo de entrampamiento, los mantos de basaltos, y si hay espesor sedimentario suficiente, y después si hay rocas permeables, lo suficientemente permeables para poder inyectar dióxido de carbono. Eso requiere un estudio importante porque, como les digo, hay muy poquita información y muy esparcida en el espacio, ya que no es una cuenca en la cual se ha encontrado hidrocarburos, digamos, desde el inicio de la extracción de hidrocarburos en Argentina. Como comentarios finales, entonces, la petrofísica en un reservorio tipo CS es clave para un éxito del proyecto. No es el único, obviamente, pero es súper importante que la petrofísica sea tenida en cuenta a detalle para este tipo de proyectos. En general, las cuencas Cuyana, Neuquén y Cuenca del Golfo San Jorge se tiene muy buen conocimiento de los reservorios, ya que son productivas. No obstante, aunque son conocidos, todavía resta mucho trabajo para evaluar los aspectos, sobre todo en algunos aspectos críticos de cada uno de los reservorios para candidatos a CSS. Falta mucho estudio todavía para hacer en Cuenca Chaco Paranaense o Paranaense Claromeco, sobre todo Claromeco, que podría albergar de manera inmediata grandes cantidades de dióxido de carbono por la refinería y por las cementeras próximas. Y todavía habría que desarrollar en Argentina tecnología y estudios de laboratorio adecuados para este tipo de estudios de dióxido de carbono, que implica procedimientos nuevos, protocolos nuevos y formas de analizar y entender la roca que hasta ahora no ha sido objeto de estudio en Argentina. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan participado en esta presentación. Acá de un poquito en las redes sociales, estoy iniciando el camino en las redes sociales. Mi intención es simplemente transmitir a cualquier público, que sea o no geólogo, petrofísico, que trabaje en una industria, que sea en kiosco, en cualquier lado, que pueda entender la problemática del cambio climático, hasta inclusive algunos conceptos básicos del CCS y tecnologías para la transición energética. Así que los invito a que me sigan en las redes sociales también para apoyar esta lucha por tenemos para una fuerza adicional para lucha contra el cambio climático. Así que muchas gracias y Jorge, cualquiera, estoy dispuesto a las preguntas, a responder cualquier pregunta que pueda surgir. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Excelente la presentación, muy completa. Barriste todas las cuencas del país Muchas con gracias. excelente información. Así que Colombia les haya servido bastante, además como nosotros, ¿no? Tenemos espacio para dos, tres preguntas como mucho. Sí. Alguien que se anime puede activar el micrófono, si no por el chat. Acá hay una pregunta Las interesante. leemos. Daniel Bien, Flores. Daniel Flores, ¿cómo se Sí, rentabilizaría un proyecto de CSS en Latinoamérica? Y si es posible hoy en día, ¿no? muy buena pregunta. En los Estados Unidos se paga por la tonelada de dióxido de carbono inyectada, hasta los $80, $90, $200 para el estado de California y $45 si es para proyectos de Enhanced Oil Recovery. En Latinoamérica hay algunas formas de financiamiento. Una de ellas puede ser a través diríamos, de créditos obtenidos a nivel internacional para este tipo de proyectos que a través del COP28 deberían comenzar a fluir desde el hemisferio norte hacia Latinoamérica. Otras formas de financiar este tipo de proyectos podría llegar a ser cuando, y esto está en discusión a nivel internacional, pero por ejemplo, si alguna empresa está manufacturando productos que van a ser vendidos en Estados Unidos o vendidos en California o en otras áreas donde haya una reducción de impuestos o un incentivo fiscal para esto,
a lo mejor podría reclamar parte de ese incentivo fiscal que tienen los Estados Unidos en Colombia o en América Latina, justamente porque está, por ejemplo, la cementera ofreciendo productos a Estados Unidos o a Europa. El motivo, pues en Europa también hay una subvención por proyecto y se paga por el dióxido de carbono según el país, el dióxido de carbono inyectado. Y por último, la propia industria privada, que si bien al momento no le es competitivo económicamente hacerlo, ya en breve, en este año, van a comenzar a sufrir impuestos adicionales por las emisiones que produzcan cuando quieran exportar sus productos, por ejemplo, a Europa, las cementeras o la siderurgia. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Estos proyectos no llevan 1 año, 2 años. Hay que estudiarlo durante 5 o 6 años y comenzar a inyectar en dióxido de carbono en 7 años. Entonces, hay que iniciarlo ya para de acá a 7 años comenzar a ver los beneficios de esto. Por eso que hay que apurar. Si por otro lado, la reducción de impuestos generada por el hecho del disposo del dióxido de carbono podría ser una fuente diríamos, de financiamiento para estos proyectos, sobre todo para aquellas empresas que tienen que exportar a Europa o a Estados Unidos. Ahí es donde le veo la beta. Eh, para Perfecto. Mira, Alberto, ahí Angie Román te hace una consulta respecto a un modelo geomecánico. Ella quiere consultarte, bueno, en base a tu experiencia, cómo sería una mejor manera de poder calcular el ángulo de fricción, ¿no? Teniendo en cuenta la litología. O si hay alguna otra manera. bueno, a ver, se pueden aplicar. Yo no soy geomecánico, no tengo mucha experiencia. Tengo experiencia en geomecánica, pero no soy geomecánico. Lo principal es un test triaxial, ¿no? Sin lugar a dudas. El test triaxial es el único que permite, bien hecho, el cálculo del ángulo de fricción. Si lo tiene que hacer a través de ecuaciones, hay algunas ecuaciones que lo relacionan con la litología, principalmente con el B-shale. No obstante, sería mejor calibrarlo con un dato de corona. Corona, o en algún caso en este momento están haciendo triaxiales con testigos laterales rotados. De validez cuestionable, pero se puede todavía. Pero sí, sería la forma, o bien a través de los test triaxiales, resultados triaxiales, o si no, ver si hay ecuaciones. Después te puedo pasar ecuaciones que ligan con la litología y el B-shell principalmente, pero lo mejor es que estén calibradas esas ecuaciones con los datos del laboratorio. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alberto. Disculpen, no tenemos tiempo para más preguntas. Igualmente, Claro. con el código QR pueden contactarse con Alberto, o si no, de última se contactan con el capítulo profesional de Argentina o el estudiantil, y nosotros les pasaremos todas las preguntas a Alberto que hayan quedado. Les Bárbaro. agradecemos a todos la participación. Nos tomamos 5 minutitos de descanso para cargar agua del mate, café, lo que estén tomando, y retomamos con la siguiente disertación de Isabel. Bárbaro. Muchísimas gracias, Gracias, Jorge, y Alberto. muchísimas gracias a todos los organizadores por la invitación.